Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. En vez de limitarnos a explorar un tema, vamos a meternos de lleno en un debate, uno bastante intenso, para aprender juntos a pensar con más claridad y, sobre todo, a dialogar de una forma más constructiva. Todo arranca con esto, con esta pregunta lanzada en un programa de radio en directo. Es una pregunta, bastante provocadora, ¿no? Y plantea un conflicto que muchísima gente da por hecho. O crees en la fe o crees en la ciencia. Pero, ¿de verdad es tan simple la cosa? Vamos a desmontar este debate pieza por pieza, no para ver quién gana, sino para afinar nuestro propio pensamiento crítico. La pregunta de la persona que llama se apoya, desde el principio, en una técnica de debate que es súper común y, la verdad, bastante tramposa. Para entender qué está pasando, tenemos que fijarnos bien en su primer argumento. A ver, lo primero que hace la persona que llama es poner un signo de igual entre creer en Dios y creer en la magia. Y esto es clave, porque de repente una idea súper compleja, con siglos de teología, filosofía y debate, la reduce a algo que suena infantil, a un cuento de hadas fácil de ridiculizar. El presentador se da cuenta al momento y lo identifica por su nombre. Eso no es un argumento, es un hombre de paja. ¿Y qué es exactamente esto de la falacia del hombre de paja? Pues mira, es una de las tácticas más viejas que existen. En lugar de discutir con el argumento real de la otra persona, que puede ser fuerte y complejo, lo que haces es construir una versión deformada, una caricatura, un muñeco de paja. Y claro, atacar a ese muñeco es muchísimo más fácil. Pensémoslo así. Es como si en un combate de boxeo, en vez de pelear contra el campeón, pusieras un espantapájaros en el ring. Claro que vas a ganar. En este debate, en lugar de enfrentarse a las ideas de grandes pensadores o a los argumentos filosóficos sobre la fe, la persona que llama simplemente dice: creer en Dios es magia. Ha cambiado un oponente real por un muñeco que puede derribar de un soplido. Vale, al darse cuenta de que su primer argumento no funciona, la persona que llama cambia de estrategia, lanza un reto, un desafío directo, y con esto mueve el debate desde la lógica a un terreno que parece más sólido, el de la historia y los hechos. El desafío es directo y suena casi a una trampa. A ver, nómbrame un solo científico que sea creyente. Lo que está diciendo por debajo es que es imposible, que no existen. Es un intento de arrinconar al presentador, de obligarle a defender una idea que él ya ha presentado como absurda. Pero la respuesta es simplemente demoledora. No le da un nombre, le da una lista de auténticos titanes de la ciencia. Estamos hablando de Isaac Newton, nada menos, el padre de la física, que veía la ciencia como una forma de entender la obra de Dios. De Louis Pasteur, el pionero de las vacunas. De Gregor Mendel, el monje que fundó la genética. Y ojo, también de gente mucho más reciente, premios Nobel como William D. Phillips. Esta lista no es que responda al desafío, es que directamente pulveriza la idea de que ciencia y fe son incompatibles. Claro, al verse sin poder negar los nombres, la persona que llama intenta una última jugada: desacreditar la evidencia. En lugar de aceptar los datos, suelta que todos esos científicos mentían, que decían que creían por puro miedo a la Inquisición. Es, como se suele decir, un intento de mover la portería cuando ves que te van a marcar un gol. Pero ese argumento tiene un problema, uno bastante grande. Las fechas no cuadran, para nada. Como vemos aquí, la Inquisición española, que es la más conocida, dejó de existir oficialmente alrededor de 1820. William D. Phillips, el premio Nobel de la lista, nació más de 100 años después, en 1948. O sea, es que es literalmente imposible que mintiera por miedo a una institución que llevaba un siglo desaparecida. Esto nos enseña el poder que tiene una simple comprobación de datos. Con el argumento de quien llama ya completamente desmontado, el presentador decide hacer algo muy inteligente: darle la vuelta a la tortilla y llevar el juego a su campo. Y ahora viene lo bueno. El presentador le devuelve el mismo desafío, pero al revés. Oye, ya que parece tan evidente que los científicos son ateos, ¿puedes nombrar tú a un solo ganador del Premio Nobel de Ciencia que se declarara abiertamente ateo? La respuesta llega rapidísimo, con mucha seguridad. Sí, claro. Stephen Hawking. Es el nombre que a casi todo el mundo se le vendría a la cabeza, ¿verdad? Un ícono, un genio. Pero, y aquí es donde el debate da un giro que nadie se esperaba. La respuesta parece perfecta, redonda, pero se topa con un hecho sorprendente, y que además es muy fácil de comprobar. Stephen Hawking, a pesar de ser uno de los físicos más brillantes de la historia, nunca ganó el premio Nobel. Y por si eso fuera poco, hay otro dato que es todavía más irónico. La teoría del Big Bang, esa que a menudo se usa como la gran prueba científica contra la idea de un creador, fue propuesta originalmente por Georges Lemaitre, un físico excepcional y, atención, sacerdote católico.
Esto ya no es que refute el argumento del conflicto, es que demuestra que, históricamente, ha habido una colaboración increíble. Este giro final nos lleva a la verdadera pregunta, al motivo por el que estamos analizando todo esto. ¿Cómo podemos tener mejores conversaciones sobre temas así de complejos sin caer en trampas ni en datos falsos? Al final, la persona que llamaba cuelga el teléfono. Y claro, nos deja con la pregunta flotando. Vale, ¿y entonces quién tenía razón? ¿De esto se trataba? ¿De ganar o perder? Pues quizás es la pregunta equivocada. El objetivo de un buen diálogo no debería ser salir con una medalla de ganador, sino construir algo, enriquecer la conversación y, con suerte, acercarnos todos un poquito más a la verdad, sea la que sea. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues mira, podemos resumirlo en 4 herramientas prácticas para cualquier debate. Primero, aprende a identificar las falacias, esas trampas, como el hombre de paja. Segundo, y esto es vital, verifica los datos. No te creas algo solo porque suena convincente. Tercero, argumenta con precisión, con pruebas concretas, no con ideas generales. Y cuarto, que quizás es lo más difícil y lo más importante, mantén la humildad intelectual. Ten la disposición de poder estar equivocado y de aprender algo nuevo. Si usamos estas herramientas, de repente tenemos más poder. Podemos transformar discusiones que solo generan ruido y enfado en conversaciones que de verdad aportan luz y entendimiento. Todo este lío empezó por una creencia muy popular que se dio por cierta sin más, y eso nos lleva a la reflexión final. Una pregunta para que nos la llevemos a casa. ¿Qué otras ideas que damos por sentadas todos los días, qué otras verdades populares merecerían que las pasáramos por este mismo filtro crítico? Muchísimas gracias por acompañarnos en este ejercicio de pensamiento. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. Y si este análisis te ha resultado útil o interesante, recuerda hacer clic y compartir este contenido. Ayudemos a que más personas puedan pensar con un poquito más de claridad. ¡Hasta la próxima!